Ok, muy bien. Pues vamos con la competencia indirecta nacional y también la internacional. La idea es saber si el juez que dicta una sentencia, que no está en el foro, o sea, no es de la localidad, tiene la competencia para códigos de procedimientos civiles, vienen con una lista específica de competencias. Ahí sí no hay pierde. Tienes que leer el código para poder determinar, tal juez sí tiene competencia, tal juez no. En tal caso en tal caso aquel. Pero lo que es bien importante entender es que a nivel internacional no se basa en una competencia de un código, sino en saber si el juez extranjero que dictó la sentencia tenía la capacidad para hacerlo o no. Y ya vimos que eso no se maneja en el código de procedimiento. ¿En dónde viene? En un tratado. Y el tratado te dice, bueno, en estas circunstancias, con estos aspectos, se puede entender que sí hubo competencia por parte del juez. Sin embargo, es muy vinculatoria a que si hubo, por ejemplo, residencia de la persona contra la cual se dictó la sentencia, en el lugar donde se dictó la sentencia, ahí se puede presumir que sí va a proceder. También vimos en algunos aspectos, principalmente de bienes inmuebles, de foros renunciables, que no se haya sido la competencia impuesta de manera arbitraria, que si se trata de contrademandas o lo que se conoce como reconvenciones, que si se basan en los mismos hechos, pues prácticamente el hecho de que estés reconviniendo ante el propio juez quiere decir que se le está reconociendo competencia y por lo tanto ya no se te puede quitar. Y en segunda, si son hechos distintos, tú tienes que, si te contestan la demanda, se podría entender, la contrademanda se podría entender que hay reconocimiento de competencia. Bueno, bajo esas normas hay que ver si el juez tuvo competencia. Pero primer detalle, sí entiendo que el juez tiene competencia. ¿La puedo ejecutar? Porque es muy cierto que a lo mejor sí tuvo competencia, pero a lo mejor el juez no la puede ejecutar. ¿Y esto bajo qué criterio? El criterio es muy sencillo. Yo tengo un orden jurídico que cumplir en mi región, en mi lugar. ¿Cómo voy a entender que de verdad una sentencia tiene los requisitos para que yo la pueda ejecutar en mi región? ¿Por qué estoy diciendo región? Porque acuérdense ustedes que, por ejemplo, en México hay 32 entidades federativas. Y de esas 32 entidades federativas, pues debemos de entender que son 32 regímenes jurídicos distintos. Por eso, la competencia indirecta nacional es muy importante. Ahora, aquí lo que nos vamos a ver es que la competencia indirecta nacional se basa en un artículo constitucional, que es el 121. El 121 constitucional señala que hay ciertos actos que van a tener validez en toda la República y que al tener validez en toda la República, entonces se puede entender que sí hay procedencia en las sentencias que se emanan derivadas de casos en los cuales se les aplica. Veamos en esta circunstancia. Yo sé que se ve medio borroso, pero voy a tener que poner las pilas y leerlo yo, que ya de por sí mis ojos han estado muy llorosos con todo lo que he tenido que ver en los exámenes, en los trabajos, que les dije que no hicieran eso, ahí van a hacerlo. En la última semana todos metiendo las 3 conferencias, ajá, elegantes, muy finos, muy finos. Ay, 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 ay. Pero bueno, en fin, ahí va. Dice, en cada estado de la federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de esto sujetándose a los elementos siguientes. Entonces, ¿qué te está diciendo el artículo 121 constitucional? Que una sentencia dictada en otro estado sí va a tener validez en otro. Con ciertos requisitos. No es de que ya lleve la sentencia y ya me tienes que cumplir, pues. Si ustedes no han manejado mucho proceso, que estoy seguro que no, difícilmente algunos trabajan y difícilmente trabajan en la carrera, la situación es
que cuando tú pides un exhorto, ¿qué es un exhorto? Exhorto es cuando un juez le pide a otro juez de otra comunidad que le haga el favor judicial de cumplir algo. ¿Sí? Y nosotros ya por procedimiento sabemos que los exhortos van con una petición firmada por el juez, sellada, firmada por el secretario y normalmente sellada y firmada por el tribunal, por lo menos con el sello del juzgado. Es la cédula o lo que se pide ejecutar, una cédula de notificación o de una cédula de citación o lo que sea, y después una copia certificada. ¿Por qué certificada? ¿Quién certifica en el juzgado? El secretario de acuerdos. ¿Por qué el secretario? ¿Porque tiene qué? Es el único funcionario que tiene fe pública en el juzgado. Bueno, dentro del juzgado, porque el actuario se supone que cuando está ejecutando actos, él está redactando un acta y en esa acta todo lo que dice que está pasando es cierto, se presume cierto, pero fuera del juzgado. Dentro del juzgado, el que tiene la fe pública es el secretario de acuerdos. Por eso casi todos los acuerdos terminan y firma el juez por y ante el secretario de acuerdos que da fe. O hay unos que son muy simples y firma ese juez, doy fe. ¿Por qué doy fe? Porque es el secretario el que firma. ¿Ok? Son los que dan la fe pública. Entonces, las certificaciones las firman los secretarios de acuerdos, manifestando que lo que se está reproduciendo es una copia fiel de lo que se encuentra en el expediente. Por lo tanto, se puede considerar que ese legajo que viene firmado, rubricado todas las hojas por el secretario de acuerdo y firmado al final con la razón y sellado por el juzgado, son documentos auténticos. ¿Ok? Los notarios, también sus actos, aquí no es necesario que sea un juez necesariamente del lugar. Hijo, le va a llover y yo le dije a mi mujer, me llevo sombrilla y me dijo muy cuca, ay, es que nada más dijeron que va a haber un fuerte aire. Y miren qué fuerte aire se va a venir. Pero bueno, ni modo, ya que hago. El coche de la inundación del 6 de mayo no sale del taller todavía. No me lo pueden arreglar, no saben de dónde. Están busque, no pueden arreglarlo. Entonces ahorita me vine, perdón por las fachas, pero me vine así porque pues vengo en transporte. Y como traigo la computadora, pues que digan que soy albañil, pues prefiero. Ok. Los notarios también tienen su sello de autorizar, obviamente son fedatarios. Tú no tienes necesariamente que ir, aunque sea un inmueble que se encuentre en Guanajuato, tienes que ir a Guanajuato a escriturarlo. Un notario del Distrito Federal lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene fe pública y el artículo 121 constitucional permite que tengan efectos en toda la República. Aquí la única situación es que te puede salir caro, ¿qué? El trámite. Porque de México a Guanajuato hay que registrarlo en el registro público de Guanajuato. Y eso implicaría o una gestoría muy costosa, o mejor te dicen, llévelo usted y usted ingréselo. ¿Sí? Pero de que tienen la misma fe en cualquier parte de la República, tienen la misma fe. Entonces, ahí se da la idea de por qué la cooperación judicial es más sencilla a nivel nacional. Y dice el artículo 1, las leyes de un Estado solo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. Eso se puede comprender. Pero dice también, los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Aplicación Lex Recitae, aunque en los bienes muebles que se rijan por el lugar de su ubicación, hay que recordar que normalmente su ubicación es la de sus dueños. Por lo tanto, pues ahí podríamos pensar que no está tan exacto esto. Después, esto es lo que nos interesa. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado,
solo tendrán fuerza ejecutoria cuando así lo dispongan sus propias leyes. Yo les voy a decir un truco que hacen los notarios. Los notarios utilizan su código civil y después hablan y dicen, y los correlativos del Código Civil del Estado de Guanajuato. Ahí, ¿qué están haciendo? Le están dando entrada a las leyes del Estado de Guanajuato. Por eso es muy difícil. Obviamente, sí es responsabilidad del notario checar el Código de Guanajuato para ver si no hay alguna disposición que sea abiertamente distinta de lo que viene en su código. Y si la hay, sería su prevención que hiciera lo que le piden en el Código de Guanajuato para que no tenga problema en su registro. Pero fuera de eso, hay que recordar que los códigos de procedimientos civiles y los códigos civiles generalmente son tipo, es decir, se manejaron en una base, de una misma base y solo se han modificado en pequeños aspectos. Sí puede haber pequeñas diferencias, pero no son tan radicales que sea prácticamente imposible que un abogado no pueda ejercer en otras partes. Es muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, ok. Después nos dice, la sentencia sobre derechos personales, que estamos hablando de situaciones de deuda, de pago de pesos, no serán ejecutadas en otro estado cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de su domicilio a la justicia que las pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí en México se extiende la formalidad. Con que te vaya a notificar el actuario, ya se hizo formalmente la notificación. Y si se hizo formalmente la notificación, ¿habrá algún problema? Claro que no. No hay ninguno. Por lo tanto, difícilmente creo que hubiera una sentencia en donde pudiera solicitar la incompetencia de la competencia de un juez para aplicar la sentencia porque no te notificaron plenamente. Aquí, los que vivimos en México, sabemos que más seguro con un notario, más seguro por una jurisdicción voluntaria. Y en cualquier parte de la República, ¿eh? Entonces, la verdad sea dicha, hacemos la notificación como normalmente se debe de hacer, con una cédula de notificación. La interpelación extrajudicial ante dos testigos, esa es muy poco probable que se dé. Para que tengas certeza de que algo se hizo, notario o juzgado, punto, no hay más. ¿Ok? Por eso difícilmente podrían rebatirte que hay una incompetencia por parte del juez que pide la ejecución, sobre todo si no se llevó a cabo la notificación. Normalmente se hace. Si le hiciste con dos testigos de interpelación extrajudicial, ahí sí va a haber problema. Por eso mejor hazla por medio de notario, hazla por medio de juzgado. ¿Ok? O por medio de corredor. Hay que recordar que los corredores son fedatarios públicos, pero en materia mercantil. ¿Ok? Muy bien. Ya después viene, los actos del Estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros. Por eso, si te casas en el Estado de México y te vienes a vivir al Distrito Federal, sigues casado. No nada más porque te cambiaste, ya estás soltero. Pues no, sigues casado. Después dice, los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado con sujeción a sus leyes serán respetados los otros. Por eso también, si vienen personas de otras entidades a litigar al Distrito Federal, con que traigan su cédula profesional. ¿Sí? Dice, y dice la base de la fracción tercera del artículo constitucional computado es que se determinan estatutos reales y personales, lo que dijimos de los bienes muebles, de los bienes de los derechos personales. Se dictan reglas específicas sobre competencia indirecta que se encuentran en los códigos de procedimientos civiles de cada estado. Y en la Ciudad de México se pueden consultar esos artículos del 599 al 608 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. En cada estado, pues sí hay que darle un repasito a la cooperación judicial que vienen en los códigos de procedimientos civiles. Sí hay capítulo específico. Pero fuera de eso, es muy fácil tramitar este tipo de competencia y es muy fácil para el juez determinar si tuvo competencia el juez que dictó la sentencia,
de Guanajuato, de Oaxaca, sobre todo si se cumplieron ciertos requisitos que son los que establece el 121 constitucional. Ahí no hay pierde. Lo que va a ser más complicado es la competencia indirecta internacional, que es cuando un juez del extranjero dicta una sentencia a Chihuahua, ¿cómo la vamos a manejar? Y aquí lo importante es tener tres elementos fundamentales de las sentencias extranjeras. Uno, el carácter probatorio de la sentencia extranjera, que aquí nosotros sabemos que una sentencia es sentencia cuando viene certificada por el secretario de acuerdos del juzgado. Pero en otros lugares, ¿cómo podríamos dar certeza de que la sentencia es real? Eso es complicado. Hay dos. Primero, hay que ver el carácter probatorio y para eso necesariamente tendríamos que ir a la Convención de La Haya, por el que se suprime el requisito de legalización de los documentos oficiales extranjeros, que normalmente se le conoce como la Convención de la Apostilla. ¿Qué es la apostilla? De acuerdo con la Convención, por medio de órganos administrativos, se le va a dar a los documentos públicos un cuadrito en donde un funcionario del Estado, de un orden central, de una autoridad central, va a decir, la firma que calzan los documentos es original y es certificada por medio de las autoridades establecidas por la Convención de La Haya de tal año, de 1961, si no me recuerdo, sobre la apostilla y se firma. Ese agregado le daría un carácter probatorio a esa sentencia. ¿Qué pasa? Es algo parecido al apostillamiento de, bueno, en mi caso solo he tramitado el de antecedentes no penales, pero... Es un documento oficial. En este caso, bueno, ¿ante quién se tramitaría el...? Mire, normalmente al Distrito Federal, para autoridades locales del Distrito Federal, sería en la unidad, no sé si es Dirección General Jurídica de la Ciudad de México, que está en donde está el Archivo General de Notarías. No sé cómo le llamen ahora, porque le han cambiado, supongo, pero estaba en el Archivo General de Notarías y era la Dirección General Jurídica del Gobierno del Distrito Federal. Esa es la autoridad para el Distrito Federal. Si usted necesita una federal, es en la Secretaría de Gobernación. Si usted quiere en Toluca, la Secretaría de Gobierno del Estado de México es la indicada. Antes me decían, porque nunca fui a tramitar una ahí, llevé varias, pero nunca las tramité yo, le iba al pasante, que estaba cerca de la Bombonera. ¿Sigue estando? No sé la verdad. Dicen que cerca de la Bombonera del estadio de fútbol, pero ahí estaba la Dirección General de Gobierno del Estado de México. Entonces, esas autoridades son las que tienen la capacidad o el nombramiento de la autoridad central para firmar estos documentos. Híjole, no, miren, la apostilla es una convención de la cual hay cerca de 96 o 97 países afiliados. Si ustedes se dan cuenta de que en el mundo habrá 112, 113 países, están casi todos. Pero vamos a suponer, hay uno que no esté. ¿Cómo se debe de hacer para eso? Ahí hay que legalizar el documento. ¿Y cómo lo va a legalizar? ¿Cómo se legaliza un documento? Eso se hace por medio de los cónsules que tienes en el lugar. Ellos van al juzgado, se entrevistan con las autoridades judiciales del juzgado, les hacen la verificación de si esas firmas que calzan el documento son las de las autoridades del juzgado y emiten un acta en donde ellos ya certifican o legalizan la firma de esos documentos. Estamos hablando de una decena de países que no están en la apostilla, casi la apostilla es universal, pero ese tipo de certificación le daría a esta sentencia un carácter probatorio, o sea, sí existiría la sentencia, porque te la están apostillando y te están diciendo que ese es un documento donde las firmas auténticas que de los funcionarios son reales, son certificados. Entonces ahí tendríamos esa situación de
de carácter probatorio. El segundo aspecto es la calidad de cosa juzgada, que yo ya les dije, hay estados de la Unión Americana donde la calidad de cosa juzgada no existe. Y esos son problemáticos. ¿Por qué? Porque yo para ejecutar una sentencia necesito que ya no haya ningún recurso legal, ordinario o extraordinario que le pudiera cambiar el sentido. Solamente así, solo así, yo podría ejecutar la sentencia. ¿Sí? Eso queda a todas luces. Pero el problema es que casi en todos los países existe la calidad de cosa juzgada. Aquí en México, ¿cómo se podría acreditar? Normalmente, aun cuando ya llega la segunda instancia y aun cuando haya tenido muchos cambios por algún amparo o algo así, normalmente cuando ya empiezo la sección de ejecutar, yo le pido al juez de origen que dicte un auto declarando que la sentencia ha causado ejecutoria, ha quedado firme, es cosa juzgada. ¿Ok? Y normalmente el juez no obsequia y dice, en virtud de que ya no hay ningún recurso en el que se le pueda hacer al documento, es cosa juzgada. Para mí, ese es el documento que deberíamos acompañar a nuestra sentencia, que también se tendrá que apostillar. ¿Ok? El problema es para otros estados. No sé cómo se le haga en otros estados. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no hay. Entonces, es mucho a la buena fe del juez de México si quiere ejecutar una sentencia de Estados Unidos. Que yo, como el caso de las chicas de los 13 años, les puedo decir, va a haber 25 jueces que va a decir, viene de Estados Unidos, la ejecuto aunque ni siquiera sepa si es cada cosa juzgada o no. ¿Por qué? Por temor reverencial, si quieren. Pero, lamentablemente, sí debería de existir una forma de certificar que ya no puede ser modificada esa sentencia de ninguna forma. En algunos estados como España, como Francia, como Italia, como Alemania, yo creo que existe la posibilidad de conseguir eso, pero en otros estados no lo hay. En Reino Unido, siendo que son leyes consuetudinarias, sería muy difícil. Pero al final de cuentas, o sea, ahí tiene que ser mucho el criterio del juez en cuanto a que sí se puede o no se puede, porque ya está dictada la sentencia. Pero, dejen de eso, o sea, aquí la situación está en que esos dos elementos tal vez pudieran existir. Pero ¿saben cuál es el tercer problema? Los efectos ejecutorios. Es decir, puedo conceder que sí tuvo competencia, puedo conceder que es cosa juzgada y que tiene carácter probatorio, pero ¿lo puedo ejecutar? O sea, el ejecutar esta sentencia en México dañará mi orden público. Aplicar esta sentencia en México en verdad se ajusta a lo que nosotros manejamos en justicia. Y esa es una pregunta que el juez se tiene que responder con base en muchos estudios. Dicen, para la ejecución se tiene que abrir un incidente. El incidente se llama de exequatur. Ojo, para los que van conmigo público. Exequatur en Derecho Internacional Público es el equivalente al placer en los embajadores. Pero aquí este incidente de ejecución de sentencias de extranjeras se llama exequatur también. ¿Ok? O sea que no hay que confundir. Muy bien, entonces se hace el exequatur. En el exequatur, ¿qué dice? Pues la parte que quiere ejecutar la sentencia tiene que ir explicando cada uno de estos tres aspectos. Es decir, por qué es probatoria la sentencia, que está apostillada, que tiene los elementos. ¿Por qué es cosa juzgada? Y tercera, ¿por qué se debe de ejecutar? Y obviamente se le tira un traslado a la otra persona en donde tendrá que considerar si es posible, o sea, si está de acuerdo con la sentencia, si no se dictó, si no se hizo alguna situación de competencia que anule la sentencia, y si sobre todo si se puede ejecutar. Yo tengo un caso. Resulta ser
que hace algunos años unos señores en México los contrataron a una empresa de cosméticos que ellos tenían que cumplir cierto nivel de metas de dinero, y normalmente la contraprestación generalmente era un porcentaje de las ganancias, por eso eran comisionistas, o sea, se mandaba la mayor parte de las ganancias a la empresa, pero ellos cobraban una parte de las ganancias, y normalmente les daban dos bonos. A medio año les daban un bono, a fin de año les daban otro bono. Pero empezaron a tener problemas con la empresa de cosméticos. Ya no llegaron a un entendimiento, y en lugar de decir, bueno, pues cortamos la relación, aquellos dijeron, no, te vamos a hacer un arbitraje por medio de nuestros árbitros en Arizona, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Entonces vinieron las personas muy angustiadas con nosotros. Y entonces vino la situación conmigo en el sentido de, a ver, señor, entonces le pagaban un sueldo. No era comisión, no, le pagaban un sueldo. O sea, cada mes le pagaban. Sí, sí, cada mes le pagaban. Bueno, ok, entonces ahí hay un sueldo. A medio año le pagaban un bono. Sí, le pagaban un bono a medio año. Esas son vacaciones. Le pagaban un bono a fin de año. Sí, eso es aguinaldo. Usted tenía un trabajo, no tenía un contrato mercantil. Es usted trabajadora. Y entonces metimos la demanda laboral, y aquellos hicieron su fiesta esta de que hicieron su arbitraje y la mandaron notificar por medio de un correo certificado, hicieron su arbitraje, y nosotros, a diferencia de ellos, empezamos que la Junta diera su autoaprobatorio, mandamos citar a la empresa en Estados Unidos, una notificación con certificación, con el apostillado, los documentos y todo, y mandamos notificar a la empresa en Estados Unidos. Y entonces, ellos hicieron un proceso de exequatur sobre el arbitraje. El arbitraje condenaba a estas personas al pago de $3 millones. ¿De dónde los iban a sacar? Pero el que contestó el proceso de exequatur fue su servidor. Primera, les dije, improcedente, porque de acuerdo con el convenio que les mencioné la clase pasada, la señora jamás tuvo domicilio en Arizona y jamás fue notificada personalmente. Ellos alegaron que el correo certificado, pero el correo certificado será muy válido para ellos, pero no es válido para una situación formal. Dos, el arbitraje lo llevaron ellos de forma prácticamente en rebeldía. En cambio, nosotros sí tramitamos el procedimiento laboral y se hizo la notificación por los medios diplomáticos. Y hay un artículo que dice, no se pueden ejecutar sentencias extranjeras si entre las mismas partes hay un proceso pendiente ante las autoridades mexicanas. Y de pronto me llama el juez y me dice, oiga, abogado, pues está muy interesante esto, pero ¿cómo ve usted? ¿Cómo veo? Yo soy profesor de Derecho Internacional Privado. Dice, sí, por eso quiero que me oriente un poquito, porque esta situación así. Pero pues mire, o sea, la ley es clara, ¿eh? Si hay un procedimiento pendiente entre las mismas personas por las mismas causas ante autoridades mexicanas, no se ejecuta. Si usted se la quiere rifar, se va a meter en problemas no solamente con una autoridad mexicana, estamos hablando de una autoridad de tipo laboral, de tipo federal. La ley federal es del trabajo, aunque sean juntas locales, pues es federal, y aquí va a haber un verdadero merequetengue. No sé hasta dónde le vaya a votar usted. Pues no ejecutamos, ¿verdad? No, yo digo que no. Y me acuerdo porque llegó en la negociación, después de que le estaban cobrando ya 3 millones, la negociación a la que llegamos fue, le pagaron a la señora, por concepto de salarios caídos, cerca de 600,000 pesos. Pero la condición era, nos desistíamos del asunto laboral y ellos se desistían del exequatur y la ejecución del arbitraje. Bueno, pues entonces el primo que dijimos, pues ok, páganse los datos, páganse los papeleos, las actas, la entrega del dinero, papá, y
vámonos al juzgado a que se desistan del proceso de exequo. Y me dice el abogado mexicano de la empresa de los cosméticos, me dice, qué interesantes son estos asuntos, ¿verdad? Deberíamos de dejarlo seguir nomás para ver qué resuelve el juez. Sí. No, licenciado, si ya esto ya se arregló, ¿para qué buscamos más problemas? Sí. Pero yo ya sabía que me había hecho caso el juez. Que miren, que para que un juez te diga una cuestión, porque son herméticos los jueces, ¿eh? Por lo menos ese le conseguí el modo y le di a entender lo que yo quería. Entonces, pues, yo ya sabía cómo iba a resolver el juez, pero pues él decía, ay, está muy interesante, pues sí. Ese tipo de cosas son las que hay que verificar, porque hay muchos aspectos en los cuales las incapacidades de los jueces son posibles. Hay un detalle, una sentencia extranjera se debería de ejecutar toda por partes. No hay un dispositivo que diga que es obligación de los jueces ejecutar toda la sentencia. Hay posibilidad de que se pueda ejecutar unas partes y otras no. Por eso es mucho el criterio de los jueces para poder llevar a cabo este tipo de ejecución. Por eso puedo insistir que el juez tuvo competencia, que tiene carácter probatorio, que es cosa juzgada, pero la ejecución es otro boleto y la ejecución es distinta. Tendríamos que ver cada una de las circunstancias bajo las cuales se podría ejecutar una sentencia, porque normalmente no debería ser obsequiada sin hacer el análisis previo. Y el proceso de exequatur te hace ver otras cuestiones. Por eso es muy importante. Es más, si el juez considera que no la puede ejecutar, tiene que regresarla sin diligenciar. Bajo un criterio jurídico válido. ¿Sí? Pero sí la puede regresar sin diligenciar. Por eso el proceso de exequatur es tan importante y tan interesante. Ojo, el proceso de exequatur no es que inicies el juicio de nuevo, no es que te juzguen de nuevo, es solamente sobre aspectos meramente de ejecución. O sea, no le vas a volver a contestar la demanda ni te vas a poner pruebas. Las únicas pruebas que podrías interponer son las de ejecución. En este caso, pues yo le dije, le pusimos la instrumental de actuaciones y pedimos la inspección judicial por parte del secretario en la Junta, nada más para que se enterara si estaba un expediente con esos datos. Fue el secretario, fue a la Junta, vio los documentos y dijo, sí, efectivamente, sí hay un caso. Entonces, no se volver a iniciar el juicio, es solamente sobre la ejecución. ¿Ok? Hay que tener muy en cuenta estos detalles. Ahora, la cooperación judicial se refiere principalmente a las ayudas que recibe el juez distinto del foro respecto de actos judiciales o ejecución de sentencias. Los principales actos son notificaciones o emplazamientos. Tienen un testigo que necesitan presentar y vive en otro lugar, eso es emplazamiento. Si van a notificar una demanda, bueno, eso ya es una notificación. Pueden recepcionarse pruebas, principalmente las que requieren autoridad judicial presente. Por ejemplo, una confesional, una testimonial. En un momento dado, si el perito no hubiera de la localidad, se puede pedir una pericial, una entrega de dictamen pericial y un interrogatorio del perito en un juzgado externo, pero, por ejemplo, no se podrían pedir presuncionales, no se podrían pedir documentales, porque estas, como ustedes saben, se desahogan por su propia especial naturaleza, no requieren que sean recibidas ante una autoridad judicial. Por lo tanto, bueno, esa circunstancia en la ejecución de sentencias. En la cooperación judicial nacional, como todos, ya dijimos que están en los propios códigos de procedimientos civiles. Nada más se tienen que sujetar a lo que establece el artículo 121 de constitucional. Y entre otras cosas, aquí
lo que tendríamos que comentar son los artículos del 599 al 606 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Y después tenemos la cooperación judicial internacional, que esa cae dentro de lo que se establece como el Código Federal de Procedimientos Civiles. Es más, el proceso de exequatur se rige por el Código Federal de Procedimientos Civiles, no por el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. No importa dónde lo lleves, si lo llevas en Guanajuato, o en Chihuahua, o en Sinaloa, tiene que ser el Código Federal, no se aplican códigos locales. El exequatur es federal, propiamente. ¿Ok? Ahora bien, fíjense, cooperación judicial. No procede los casos de conexidad cuando los pleitos están en diversas instancias, cuando los juzgados que conozcan respectivamente de los juicios pertenezcan a tribunales de alzada diferentes, o cuando se trate de un proceso que se ventile en el extranjero. Hacer este proceso de conexidad es cuando existen las mismas personas, pero no son las mismas acciones y a lo mejor no son las mismas causas, pero están las mismas personas. Bueno, pues no procede en esos tres casos. Si hay excepción de conexidad, entonces se tienen que traer los expedientes para que se resuelvan en una sola sentencia. ¿Bajo qué criterio? Que no haya sentencias contradictorias. Entonces se resuelven en una sola. Pero, por ejemplo, no se puede en el extranjero, porque ¿cómo le voy a pedir al juez de otro país que me mande el asunto para que yo lo acumule? ¿Y bajo qué criterio? Entonces, ahí puede haber un problema fuerte. ¿Ok? Después, un proceso que se ventila en el extranjero no puede ser fácilmente acumulable y por lo tanto la conexidad es poco probable. Si un proceso en el extranjero pertenece a un tribunal de alzada distinto al del mexicano, también se limita la conexidad de este caso. Si un juicio iniciado con anticipación en el extranjero pues, sí, pudiera hacer declinar la competencia del juez mexicano hacia este, y eso es lo que se pretende proteger el legislador con este artículo 40. Muy bien, el artículo 108. Las diligencias judiciales que deban practicarse en el extranjero se cursarán en la forma que establezca el Código Federal de Procedimientos Civiles, los tratados y las convenciones internacionales. Aquí hay que comentar, normalmente cuando tú pides una recepción de pruebas en el extranjero o una notificación, aunque diga ahí que tiene que ser por medio del Código Federal, nosotros tenemos que entender que hay reciprocidad internacional. ¿Qué significa eso? Que el mismo trato que le den a los trámites de ese país en México es el mismo trato que se le va a dar a los documentos mexicanos en ese país. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Porque, ¿por qué no notifican? ¿Por qué no notifican? Porque a lo mejor México no hace notificaciones para ese país. Y eso puede ser un motivo por el cual no notifican un asunto o una citación para testigos o lo que sea. ¿Sí? El juicio puede prepararse, sí se puede preparar un juicio, pidiendo declaración bajo protesta de decir verdad por parte del contra quien se pretende demandar, acerca de los hechos relativos a la personalidad que tiene o a la calidad de su posesión o tenencia. También se puede pedir la extradición de una cosa mueble que tenga esa persona en su poder, o pidiendo el legatario o cualquier otro que tenga el derecho de elegir una o más cosas entre varias, la exhibición de ellas, o pidiendo que el que se cree heredero o coheredero legatario la exhibición de un testamento. También se puede preparar pidiendo al comprador, al vendedor, el vendedor al comprador, en el caso de evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a la cosa vendida. Pidiendo un socio o comunero la presentación de documentos o cuentas de la sociedad o la comunidad al consorcio o condueño que los tenga en su poder, pidiendo el examen de testigos, sobre todo en circunstancias especiales, por ejemplo, una persona que no se pueda desplazar, o bien una persona que se que por su avanzada edad ya no pudiera dar un testimonio, pues hay que prepararlo y hay que pedirlo que venga a rendirlo antes de, ¿sí? También pidiendo el examen de testigos para probar alguna excepción, si es que fuera procedente,
o pidiendo el examen de testigos y otras declaraciones para un procedimiento en el extranjero. Ahora, aquí el artículo 284 bis, para el caso de situaciones en donde se pidan para procedimientos extranjeros, dice, el tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado, cuyo derecho resultará aplicable sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia o contenido del derecho extranjero invocado. Para informarse del texto, sentido, alcance y vigencia del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, pudiendo solicitarlos al Servicio Exterior Mexicano o bien ordenar las diligencias probatorias que consideren necesarias o que ofrezcan las partes. Ojo con esto, porque si lo piden a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es lo más lógico porque es lo que menos cuesta, pues se va a tardar mucho el procedimiento. Y si se va a tardar mucho el procedimiento, eso puede ir en contra de los planes que tienen con su cliente. Entonces, mejor antes de que se pueda presentar una preparación de juicio con testigos o lo que sea, vayan preparados con la ley de una vez, antes de, para que traten de evitar que tengan pérdida de tiempo, sobre todo si el juez, como su orden se lo dice, tiene que pedirle al Servicio Exterior Mexicano que la consiga. Eso va a ser muy difícil y va a ser muy tardado. ¿Ok? El artículo 337 bis, la obligación de exhibir documentos o cosas en procesos que se siguen en el extranjero, no comprenderá la de exhibir documentos o copias de documentos identificados por características genéricas. En ningún caso podrá un tribunal nacional ordenar ni llevar a cabo la inspección de archivos que no sean de acceso público, salvo en los casos permitidos por la ley nacional. Aquí, si yo me piden desde el extranjero que les mande un documento del Servicio de Administración Tributaria sobre el Registro Federal de Contribuyentes de una persona, ¿es válido o no es válido? ¿Para qué sirve el Registro Federal de Contribuyentes? ¿Y qué tendría que hacer una empresa extranjera viendo cuánto paga de impuestos en México una persona? Podría ser en el caso de que esté emitiendo una persona emitiendo sus responsabilidades fiscales en otro país. ¿Puede ser? No creo. Eso ya es boleto de la autoridad fiscal extranjera. Es que ahí podría generarse un problema muy fuerte. Se lo voy a explicar. Imagínense que de pronto piden una información de esas. Y de pronto llega una sentencia ordenando al gobierno de México que le regrese al extranjero tantos millones de pesos porque los pagó de más de impuestos. ¿Bajo qué criterio? Si un extranjero tuviera problemas con el SAT, ¿qué procedimientos tiene que hacer? En México, recurso de revocación, juicio de nulidad, amparo, y si ya pierde el amparo, que ya es lo último, ya no podría hacer más. Pero existe un procedimiento. Un juez extranjero no le puede pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que le paguen al extranjero tanto de impuestos porque los pagó de más. No podrías. Son documentos privilegiados del gobierno mexicano. Que si pagó de más o pagó menos el extranjero, eso ya es cuestión de México. Y el extranjero tenía instrumentos legales para hacerlos valer, para pelearlos. Pero no puedes venir, sea muy bajo, que un juez extranjero le diga, no, tú como México tienes que regresar impuestos a esto. ¿Por qué? Máxime que la potestad tributaria es constitucional. Como que un juez va a decirle al Estado mexicano que cumpla su constitución. Eso lo tienen que hacer los jueces de aquí. Eso es por una mera referencia. Por ejemplo, si se solicita el desahogo de prueba testimonial o de declaración de parte para surtir efectos en un proceso extranjero, los declarantes podrán ser interrogados verbal y directamente. Aquí lo que me llama la atención es los formalismos que tenemos los mexicanos. Porque si ustedes nunca han llevado una audiencia de confesión,
Aquí en México se tiene una frase casi tradicional que sirve mucho para poderte orientar en las primeras. Ya después las empiezas a hacer sin fórmula, ¿no? Pero, por ejemplo, para confesionales es, diga si es cierto como lo es. Estás haciendo que afirme. Que diga si sí o no. Ese es el punto de la pregunta. Que diga, que confiese, si sí o no. Podrá decir que no, podrá decir que sí, pero tú le estás diciendo que confiese. En cambio, el testigo, diga el testigo si sabe y le consta. ¿Por qué? Porque un testigo va a declarar siempre sobre lo que sabe. De tal manera que no puede ser interrogado. Que diga el testigo si es cierto que Franco Robledo se acabó su agua. Ah, sí, no es cierto. Eso no es la forma de interrogar a un testigo. Ahí lo estás conduciendo. En Estados Unidos sí se permite, pero tienes que pedirle permiso al juez para que conteste sí o no. Pero tienes que decir, voy a hacer preguntas directas para que conteste sí o no. ¿Me autoriza, señor juez? Sí, claro, adelante, proceda. Y ya. Pero aquí en México, el testigo debe saber. Le tengo que preguntar. Diga usted, si sabe, ¿qué toma Franco Robledo? Ah, pues toma agua. ¿Por qué lo sabe? Ah, porque siempre llega con su botella. ¿Y se la acabó? No, porque ahora sí se la acabó porque siempre se la toma. Tiene que explicar, porque sabe y le consta. Sabe porque percibió con los sentidos. Vio, olió, gustó, tocó, oyó. Por eso cuando determina, le explique usted la razón de su dicho. Y ahí van los tontos testigos diciendo, pues porque me lo dijo el abogado. ¡Ah! Y tiene uno a ahorcarlos. Uno los tiene que preparar. Entonces, no, o sea, tienes que decir, pues porque yo lo he vivido, porque yo lo he visto, porque yo estoy todos los días con Franco. Bueno, ok. ¿Sí? Pero pues ese es el problema. Aquí, obviamente, como es para el extranjero, pues se pueden hacer preguntas directas, pero tienen que ser, en cierta forma, en el sentido de que explique por qué saben las cosas. ¿Ok? Muy bien. Las sentencias y demás resoluciones extranjeras tendrán eficacia y serán reconocidas en la República siempre que no sean contrarias al orden público establecidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Los efectos de las sentencias, laudos arbitrales extranjeros, producirán el efecto en el Estado federal, estarán regidos por el Código Civil. Y después, donde hay una situación muy importante, todo lo que viene aquí en el 606 y en el 607 son los caracteres de probatorio y de cosa juzgada, que ya hablamos de la competencia indirecta. Pero aquí es muy importante el 607, donde dice, para poder establecer un exhorto se tiene que acompañar, copia auténtica de la sentencia, laudo, resolución. Copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplió con las condiciones de notificación personal. Entonces, copias certificadas del expediente. Traducciones al español que sean necesarias al efecto. Por eso hay que tener su traductor de confianza. Uno que sepa un poquito al inglés práctico. Es más, muchos de nosotros deberíamos de considerar que si conocemos a alguien que sabe bien inglés, estudie y que saque su constancia de perito del tribunal. Aparte que le va a llegar trabajo por otras traducciones, pues yo lo tengo ahí en el despacho y puede hacer la traducción. Eso es muy importante. Y siguiente, que el ejecutante haya señalado domicilio para ir a notificaciones en el lugar de la homologación. Que también al proceso de exequatura hay muchos que le llaman homologación. No estoy muy de acuerdo, pero así le dicen. ¿Ok? Muy bien. Quiero llegar al artículo, la competencia, estos son, aquí están. Todos los demás son exactamente iguales, diligenciación, de sentencias, pero hay un artículo que es el 500, es 568 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dice: los tribunales nacionales tendrán competencia exclusiva
para conocer de los asuntos que versen sobre las siguientes materias. Y aquí solamente tribunales mexicanos. No hay forma de que vengan tribunales extranjeros a establecer o a querer y que se cumpla una sentencia con base en esto. Primero, tierras y aguas ubicadas en el territorio nacional, incluyendo el subsuelo. Acuérdense ustedes que de acuerdo con el 27 son propiedad de la originaria de la nación. Entonces, que el Estado las convierta en propiedad privada es solamente como un préstamo, porque acuérdense ustedes que siempre va a existir el derecho de expropiación. Entonces, tierras, aguas ubicadas en territorio nacional, incluyendo el subsuelo, espacio aéreo, mar territorial, plataforma continental, ya sea que se trate de derechos reales, derechos derivados de concesiones de uso, de exploración, de explotación, aprovechamiento, de arrendamiento de dichos inmuebles. Eso estamos hablando de que es competencia exclusiva. No se puede manejar que sean del extranjero. 2. Recursos de la zona económica exclusiva o que se relacionen con cualquiera de los derechos de soberanía sobre dicha zona en los términos de la Ley Federal del Mar. Mares, zonas económicas exclusivas son mares nacionales, tampoco. Después, actos de autoridad o atinentes al régimen interno del Estado y de las dependencias de la Federación y de las entidades federativas. ¿Por qué? Porque el régimen de estas autoridades tiene un curso legal que se llama juicio de amparo. El juicio de amparo va sobre actos de autoridad. Es lo único que puede, de alguna manera, condenar a la Secretaría de Estado, al propio presidente de la República o a cualquier poder de llevar a cabo un acto de violación de garantías o de derechos humanos. Por lo tanto, no podríamos aceptar, como ya lo dije, que venga una sentencia del extranjero contra Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque para eso tenía el amparo y tenía que pelearlo. ¿Ok? Entonces, aguas con eso. Régimen interno de embajadas o de consulados son representaciones de México en el extranjero. ¿Cómo vamos a pensar que pueden hacer los extranjeros los que lo juzguen? No se puede. Y en los casos que dispongan las demás leyes. Todo lo demás que viene ahí, del 564 al 68, son aspectos que ya vimos, solamente se repiten y se repiten, y este era lo único que ya me quedaba por manejar. Aquí en la ejecución de sentencias habla de la aprobación del documento, de la carácter de cosa juzgado y de los efectos ejecutorios, que se hacen mediante el proceso de execuatoria. Ya nada más nos quedaría con, aquí está el cuadrito, habla de la cooperación judicial y habla de que el Código de Procedimientos Civiles tiene 5 capítulos al respecto: disposiciones generales, exhortos y cartas rogatorias, competencia de actos procesales, recepción de pruebas en México, competencia en materia de sentencia, que es todo lo que vimos en competencia directa, y ejecución de sentencias, que es cómo se tiene que hacer el proceso de execución. Ahí está todo. ¿Ok? Y nos vamos con el arbitraje comercial. Hubo reformas en 93 sobre el arbitraje comercial y después hubo se ajustó un poquito con una ley uniforme de arbitraje comercial por parte de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional, CENUMI o UNCITRAL, por sus siglas en inglés. Aquí la situación está en que el arbitraje es un medio de solucionar conflictos en el cual las partes lo que van a hacer es ponerse de acuerdo para que sea un árbitro o bien un sínodo arbitral el que resuelva las controversias con base en las pruebas que nosotros queramos, las leyes que nosotros queramos y el proceso que nosotros queramos. Muchas veces tuvimos aquí un conflicto, un examen profesional con el maestro Gamino Rosales, porque él decía, ya murió el maestro, pero él decía, es que a mí no me gustan los arbitrajes porque te tardan lo mismo que en un juicio. Yo diría que no. Los arbitrajes son más funcionales porque acuérdense que los comerciantes tienen un dicho que es time is money. El tiempo es dinero. Mientras más rápido resuelva un problema, más rápido empieza a volver a ganar dinero, a lo que lo tenga que pagar. Entonces, esa situación lo que hacía o lo que hace es que los comerciantes puedan resolver problemas derivados de su actividad de una manera más rápida
más sencilla y sobre todo, como ellos ponen su procedimiento, tú puedes poner que presentas la demanda y solamente son 3 días para contestarla. Contestas la demanda, das una semana para ofrecer pruebas y una semana para desahogarlas y que el árbitro dicte sentencia en 15 días. ¿Qué pasó? Con toda esa disposición, en un mes podrías estar terminando todo el proceso que normalmente en un juzgado se tarda de 6 meses a un año. Entonces se hace rápido. Aquí la situación es que el costo normalmente lo comparten las partes, aunque hay siempre la cláusula de que quien pierde paga el arbitraje. El cómputo de plazos es liberal, o sea, lo planean las partes, no hay una situación forzosa. La dilación probatoria también se puede acortar muchísimo más de lo que hace el juicio. Los juicios mercantiles normalmente son rápidos, a diferencia de los civiles. Pero lo que hemos entendido durante muchísimo tiempo es que los comerciantes, hay como cierto tipo de comerciantes que dicen, mientras yo más me tarde en pagar, mejor. Pues eso es lo que no debería ser, porque en otros países ellos dicen, mientras más rápido se resuelva, mejor, aunque lo pierda, porque va a ser ya sobre algo justo y sobre algo ya bien definido. Entonces, tenemos dos visiones ahí y desgraciadamente el caso de los abogados mexicanos es que yo creo que como siempre chicanean los casos, a los comerciantes los han acostumbrado a que sea chicaneado el asunto y que se tarde. Entonces para ellos dicen es que así nos conviene. Pues yo no sé qué tanto les convenga así, porque en otros países vas a encontrar siempre el problema de que ellos lo quieren hacer rápido. El tiempo para sentencia se puede manejar. La conformidad es muy importante porque si las dos partes están de acuerdo con el laudo, se puede ejecutar en el proceso de homologación, que también es un exequatur. Y la ejecución se hace por medio de los jueces normales. No, lo único que te evitas es todo el proceso y nada más llevar a cabo la ejecución. Sin embargo, ha habido casos muy interesantes. Canal 40 contra TV Azteca, que se llevó ante la Corte de Telecomunicaciones de París. Canal 40 era una televisora independiente, pero pues nada más tenía programas a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche que tenía el noticiero con Ciro Gómez Leiva. Y entonces lo que sucedió fue que quería tener más programación y entonces llegó un arreglo con TV Azteca en el sentido de que le iba a abrir la programación, que él pusiera la programación, TV Azteca pusiera la programación de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde y que de las 6 de la tarde a las 12 de la noche entraba Canal 40. La promesa de Canal 40 era que si funcionaba iba a haber promesa de acciones de la televisora del Valle de México, que así se llamaba la Canal 40. Pero ustedes saben cómo es Salinas Pliego, ¿no? O sea, es una persona que es muy difícil de tratar y aparte para los negocios es un verdadero leopardo pintado de gomita, ¿no? La verdad es que es muy desgraciado. Entonces, cuando el Canal 40 estaba a punto de tronar, él dijo, ¿sabes qué? Quiero mis acciones, yo me hago cargo del canal. Y Canal 40 dijo, no, espérate, Rafael Moreno Valles era el nombre del dueño. Su hermano fue el que se murió en el helicóptero con López Obrador en los primeros años. Su esposa había ganado la gubernatura de Puebla. Entonces son parientes esos dos. Entonces, sucedió que Canal 40 casi se va a la quiebra y TV Azteca le dijo, pues, ¿sabes qué? Yo quiero pelear mis acciones y se fueron a pelear a la Corte de París. Y la Corte de París, cosa rara, le dio la razón a TV Azteca. Todo muy padre, pero resulta ser que la Corte de París dictó su laudo el 8 de diciembre de, no sé qué año, 2015, 2016. Entonces resulta ser que, como ustedes saben, los tribunales se van de vacaciones el 15 de diciembre. Y entonces, cuando llegó la sentencia a México y le dijo Salinas Pliego a sus abogados, oye, ¿sabes qué? Ya vamos a ejecutar.
Y dicen, uy, ¿qué creen? Pues no hay juzgados. ¿Cómo que no hay juzgados? No, no hay juzgados. Llegan hasta el 3 de enero. Y Salinas Pliego, que es medio mafioso, mandó un comando armado a las instalaciones del Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite y armó una gran noticia. ¿Pero qué noticia armó? Que ya le estaban entregando la dinero, que estaba todo, lo agarraron las instalaciones de metido, porque entonces le dijeron los periodistas, y dice, ¿yo por qué? Fue muy lo que llegó a la, discúlpame, pero espérate, lo meto. Y entonces Canal 40, el control de Canal marzo de la noche. Pero el otro caso, contra Radio Centro, antes de la radio, porque Radio Centro decían, es que nos, y entonces se pelean. Ahí el problema está muchísimo más grande. Entonces, único de lo que se le oye y compra radio, el básico, Radio Centro ganó, ganaron propiedad de Radio Centro, Gutiérrez Vivo, quebraron realmente, utilizan de monitor, pero arbitraje. Por lo tanto, sí debería, abogados de la tiempo, les dure, va a pasar absolutamente nada. Pero bueno, es importante que lo chequen ustedes porque el arbitraje es muy funcional. Ok, ya voy a... Ahí está. Voy a dejar de compartir. Ok. Chan, chan. De decirles que les fue mal.